Bien, muy buenas noches. Vamos a continuar con el avance y vamos a hacer un pequeño resumen del capítulo 4, que es la medición de los caudales. Como habíamos indicado, en un proceso industrial es importante que podamos realizar la medición del el flujo, ya sea volumétrico o másico, porque representaban variables manipulables en un proceso y también estos eran muy importantes a la hora de realizar balances de materia y energía. Cuando hablamos de flujo, prácticamente podríamos mencionar la expresión más sencilla, que es el volumen del mismo fluido por unidad de tiempo, y esto lo podemos expresar en diferentes unidades, ya sea en el sistema inglés o en el sistema internacional, respectivamente. Cuando habíamos indicado que la medición de los flujos podríamos hacerlo en dos categorías o podríamos optar por dos métodos, habíamos hablado de que el método directo involucraba, por ejemplo, que podamos hacerlo a través de una medición primaria, con medidores de desplazamiento positivo, medidores magnéticos, medidores de turbina, medidores de vórtice, entre otros. Todos estos métodos son directos. En el caso de la medición primaria, por ejemplo, nos referimos al proceso en el cual tenemos una determinada cantidad de volumen de un fluido. Este lo podemos vaciar a otro recipiente que también puede tener una escala de medición y realizar el conteo del tiempo en el cual el fluido se va vaciando y hacer la relación entre el volumen y el tiempo para encontrar el caudal volumétrico o el flujo volumétrico respectivamente. Esto es una medición primaria y esto corresponde a los métodos directos de la medición de caudales, ¿no? También habíamos indicado que los métodos también pueden ser los indirectos, entre los cuales los principales podrían ser la placa de orificio, la tubera de flujo y los venturímetros. En esta oportunidad, la placa de orificio van a ser los principales objetos de nuestro estudio, y como dice acá, pertenecen al grupo de los caudalímetros por pérdidas de carga o presión diferencial. Y de lo que se trata es básicamente de hacer pasar un fluido a través de una restricción que se llama orificio y leer la presión diferencial a través de este sistema, ¿no? Es decir, nosotros seguramente vamos a encontrar dos presiones antes y después de la placa de orificio, y esto nos va a permitir calcular, en este caso, el caudal del flujo que está atravesando ese orificio. Ahora, también podríamos mencionar que en el caso de los medidores de placa de orificio tenemos alguna restricción, ¿sí? En su interior, como se ve acá. Es por eso que el fluido se contrae prácticamente cuando atraviesa este orificio, y esto se lo conoce como un elemento primario. También podemos mencionar que para medir la presión diferencial debe conectarse, dice, líneas de impulso desde las tomas de presión de aguas arriba y aguas abajo. En otras palabras, nos está indicando que la presión, sí, diferencial será tomar el dato de la presión en este punto, es decir, antes de la placa de orificio y después de la placa de orificio, para que podamos identificar a través de un manómetro eh, la diferencia de presiones o la caída de presión, y esto nos permite determinar el caudal. Algunas de las expresiones que vamos a utilizar para realizar los cálculos pueden ser los siguientes. Primero, si estamos trabajando en el sistema inglés, podríamos trabajar también con fluidos incompresibles, vale decir líquidos, y el cálculo del flujo másico lo vamos a identificar a través de W, que sería 359, dice, de lo que llamamos un coeficiente de descarga K, el factor de expansión, en este caso es Fe. También tenemos el valor del diámetro del orificio al cuadrado por la raíz cuadrada de la caída de presión diferencial, en este caso expresado en pulgadas de agua, multiplicado por el peso específico del fluido, que va a estar en libras por cada pie cúbico. En el caso, por ejemplo, de los fluidos compresibles, vale decir los gases, también tenemos la misma expresión que la de arriba, solamente que en este caso estamos incorporando a esta variable que se llama factor de expansión adiabático, y el valor de Fe, que corresponde al factor de expansión, simplemente se conserva, ¿no? Entonces, la diferencia entre
el fluido compresible y el fluido incompresible es la presencia de un factor de expansión adiabático. Ahora, en el caso del sistema internacional, vamos a manejarnos con estas ecuaciones que se ven en la pantalla, donde F representará al valor, dice, del caudal volumétrico expresado en metro cúbico por segundo. También conocemos al coeficiente de descarga. El área 2 está referido al área, ¿sí?, de la sección transversal, que en este caso corresponde al orificio. El factor de expansión Fe y la raíz cuadrada de 2 veces la gravedad multiplicado por la caída de presión diferencial. Esto para el cálculo de flujos volumétricos. En el caso de que queramos calcular flujos másicos o caudales másicos, vamos a realizarlo con la misma expresión, solamente que en este caso estaríamos incorporando al valor de el peso específico del fluido expresado en Newton por cada metro cúbico. En el caso del sistema internacional para fluidos compresibles como los gases, por ejemplo, al igual que en el caso del sistema internacional, en el caso del sistema inglés, perdón, realizamos la incorporación de lo que llamamos el factor de expansión adiabático, es decir, el valor de la variable Y, acompañando al factor de expansión Fe simplemente. ¿Sí? Después todas las demás variables se conservan tal cual las habíamos descrito anteriormente. En el caso del sistema inglés, también podemos hacer el uso de ecuaciones auxiliares para realizar procesos de iteración. En este caso, el número de Reynolds, al igual que en materias anteriores, era una ecuación auxiliar para confirmar un dato supuesto. Lo vamos a manejar de igual manera en esta oportunidad. El número de Reynolds en este caso corresponde a una ecuación auxiliar y su expresión será la siguiente. 0,004244 del flujo másico dividido entre el valor de la viscosidad dinámica multiplicado por el diámetro del orificio respectivamente. Sabemos que el número de Reynolds en este caso corresponde a un valor adimensional, por lo tanto no tendrá unidades. Sin embargo, el caudal másico W lo expresaremos en libras por cada hora. El factor Y de compresibilidad en este caso no corresponde, pero estará presente durante los cálculos en el caso del sistema inglés. La viscosidad dinámica la vamos a expresar en libras por cada pie por segundo, y el caso de la letra D representa la variable D, que es el diámetro del orificio, lo expresaremos también en pulgadas respectivamente, ¿no? Entonces, en el caso, por ejemplo, de las placas de orificio, volvemos a mencionar, son las que más se utilizan, por ejemplo, en sistemas de control automático, ¿ya? Y son las que generalmente se trabajan, por ejemplo, para realizar alguna medición en la industria, y por ello vamos a considerar los siguientes aspectos o las siguientes características para la resolución de algunos problemas. Por ejemplo, en el caso de que estemos trabajando con fluidos de baja viscosidad, el valor de beta, ¿sí?, puede oscilar entre 0,3 y 0,8 respectivamente, los fluidos vapor entre 0,4 y 0,8, los fluidos de alta viscosidad puede ser menor o igual a 0,5. Sin embargo, un promedio para realizar los cálculos podría ser el valor de 0,6. Y muchas veces al realizar procesos de iteración tomamos como referencia el valor de 0,6 para el coeficiente beta, y esto nos traerá buenos resultados sin muchos errores porque la precisión es muy alta al escoger un promedio de beta con 0,60, ¿no? Algunas de las características, por ejemplo, para las placas de orificio que podríamos mencionar son válidas, dice, desde 20 hasta 200 pulgadas por pulgadas de agua, en este caso de la caída de presión, con un coeficiente de descargas de 0,62 a 0,65, y la precisión dice que puede llegar a ser de 1 a un 2%, muy precisos en realidad. Y estas son las expresiones que vamos a utilizar para el cálculo del flujo volumétrico o el flujo másico a través de las placas de orificio.